Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. En este vamos a seguir con para eh, las preguntas 3 y 4 de este tema 3 mm, llamado, en este caso el tema 3 es el llamado control de variables dentro de la unidad del lenguaje proposicional. Lenguaje proposicional. Entonces vamos para este en el que la pregunta dice que el siguiente cuadro muestra las rutas cubiertas, mm, las rutas cubiertas por vuelos directos de una compañía aérea, donde la fila es el origen y la columna el destino. El símbolo X indica que la no existencia del vuelo directo en esa ruta. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, leyendo de filas a columnas en esta tabla de doble entrada, pues nos habla de que de Medellín no hay vuelo directo a Cali, bueno, a Cali no, pero a Pereira y Bogotá sí. Y de Bogotá sí hay vuelo a Medellín directo y no más. A las demás ciudades no hay vuelo directo desde Bogotá. Ni desde Cali hay vuelo directo a Medellín, pero a ninguna otra ciudad. Y desde Pereira hay vuelo directo hacia Cali, pero no hay un vuelo directo a ninguna de las otras ciudades, o sea, Medellín, Cali, perdón, Medellín y Bogotá. Y de los siguientes gráficos, el único de ellos que representa exactamente la información del cuadro es donde las flechas indican la dirección de las rutas. Entonces, en este, por ejemplo, nos muestra que una doble flecha de Bogotá a Medellín, es decir, que hubiera vuelo directo de Medellín a Bogotá, sí la hay, y de Bogotá a Medellín, sí lo hay. Entonces, este funciona bien, este también tiene esa doble flecha, este no la tiene, entonces la tenemos que eliminar, y este sí, entonces tendríamos que ver que las opciones posibles en este momento son A, B y D. Y luego la otra es que de Medellín se va a Pereira de manera directa para este, aquí vemos, bueno, de Medellín se va a Pereira también de manera directa, pero de Pereira a Medellín no. Entonces de Medellín a Pereira sí, este también lo tiene, este también lo tiene, este no lo tiene, entonces también lo quitamos el D, entonces no nos quedaría sino A y B. Y luego de Pereira a Cali, vamos a ver, entonces aquí está, de Pereira sí a Cali, pero no de Cali a Pereira, entonces de Pereira sí a Cali, este sí, este no, entonces el que nos queda es el A. Entonces el A ya lo corroboramos con Cali a Medellín de manera directa, entonces Cali a Medellín sí de manera directa. Y ya, esa es toda la información, entonces ya con eso corroboramos de que la respuesta es B. Y ya la otra compañía, la otra es que si la compañía facilita siempre los horarios para efectuar conexiones en todos los vuelos, la única opción falsa para un usuario de la aerolínea es si viaja de Pereira a Bogotá, entonces pasa por Medellín. Vamos a ver, si viaja de Pereira a Bogotá, entonces pasa por Medellín. Entonces aquí vemos en A. Entonces si viaja de Pereira a Bogotá, entonces pasa por Medellín. Vamos a ver, si viaja de Pereira a Bogotá, pues entonces tiene que ir a Cali, luego a Medellín y luego a Bogotá. Entonces si pasa por Medellín, eso es verdadero. Y si no pasa por Medellín, entonces no puede viajar de Pereira a Bogotá. Entonces quiere ir de Pereira a Bogotá, entonces no pasa por Medellín, eso es falsa porque si no pasa por Medellín, entonces no puede viajar de Pereira a Bogotá. Pues si no pasa por Medellín, entonces no puede viajar de Pereira a Bogotá, eso es verdad. Y si pasa por Medellín, entonces viaja entre Pereira y Bogotá. Si pasa por Medellín, entonces viaja, no, eso no necesariamente. Si viaja por Medellín, si pasa por Medellín,
puede ser que viaja de Cali a Bogotá. Entonces no necesariamente porque pase por Medellín es porque viaja de Pereira a Bogotá, no. Y o sea que no necesariamente eso implica el pasar por Medellín no implica necesariamente que viaja de Pereira a Bogotá. Y en el otro si viaja entre Pereira y Bogotá, entonces no usa un vuelo directo. Eso es verdad, es que si viaja de Pereira a Bogotá no hay vuelo directo. Entonces la hace y es por la razón es porque la conclusión no se deriva exactamente del antecedente. No necesariamente se implica de ahí. Así tenemos las dos preguntas para este caso y ahora vemos cómo la inteligencia no lo realizó y los gráficos que nos hizo. Entonces, para resolver los problemas de rutas aéreas, esas preguntas 3 y 4, utilizaremos un enfoque de teoría de grafos. Entonces, acá vamos a ver que entonces tenemos un tema de teoría de grafos. El que vimos antes, las 4 opciones que teníamos antes eran grafos. Entonces, aquí vamos a ver teoría de grafos y lógica proposicional. Y mire que se utilizó lógica proposicional en el análisis de la implicación y de si una condición es necesaria para una condición suficiente. Entonces, si esa es necesaria para una condición suficiente. Entonces, eso lo llamamos lógica proposicional. Y el objetivo es traducir una tabla de adyacencia, una tabla de doble entrada llamada tabla de adyacencia, a un diagrama visual o grafo y evaluar la conectividad entre ciudades y evaluar esa conectividad. Entonces así lo llamaron también a esa tabla de doble entrada una tabla de adyacencia. Donde decimos que algo es adyacente si es que es algo que son como vecinos, por decirlo así, o que comparten algo. Y el enunciado y regla del sistema es que el cuadrado, entonces el cuadro muestra las rutas cubiertas por vuelos directos de una compañía aérea y la fila indica el origen y la columna el destino. El símbolo sí indica vuelo directo y X la inexistencia del mismo. Y las rutas directas identificadas es que desde Medellín hacia Bogotá, desde Medellín hacia Bogotá y hacia Pereira. Vamos a ver. Desde Medellín, hay ruta directa desde Medellín hacia Bogotá y hacia Pereira, sí es verdad. Y desde Bogotá solamente hacia Medellín, ruta directa. Y vemos que desde Bogotá solamente está Medellín, sí es verdad. Y desde Cali hacia Medellín y desde Pereira hacia Cali. Desde Cali hacia Medellín, desde Cali hacia Medellín y de Pereira hacia Cali. Eso es correcto. Ahora, para recrear la tabla de doble entrada, matriz de adyacencia, que describe las rutas aéreas entre las ciudades, utilizaremos pandas. Entonces, de pronto voy a decirle que, como nos dieron la tabla de adyacencia para esta información, bueno, aquí vamos a ver si él nos generó bien. Así está la tabla de adyacencia. Miren que aquí nos quedó perfecta con pandas. De Medellín se va a Bogotá y de Bogotá se va a Medellín. Entonces parece que está perfecta. De Pereira se va a Cali y de Cali se va a Medellín. Así funciona perfecto, está muy bien. Y la explicación de la tabla resultante es que al ejecutar el código obtendrás la siguiente matriz de lógica basada fielmente en la imagen. Esta es la que va a obtener, que ya vimos que sí, efectivamente se obtiene. Y análisis de la tabla para la resolución. Si fila Medellín muestra que desde Medellín puedes ir directamente a Bogotá y Pereira, y la fila Pereira solo tiene un sí en la columna de Cali, lo que confirma que para ir a cualquier otra ciudad desde Pereira primero debes pasar por Cali. Y en la conexión Pereira-Bogotá, al observar la tabla, no hay sí directo entre ellas, siguiendo los sí disponibles. Entonces tiene que ser Pereira, Cali, Medellín, Bogotá. Esto demuestra que por la opción C de la pregunta 3.4 es falsa, porque ya que pasar por Medellín es un requisito obligatorio en la red, no una opción aleatoria. Es un requisito. Entonces así eso nos dice que esto demuestra por qué la opción C de la pregunta 3.4, la segunda,
es falsa, ya que pasar por Medellín es un requisito obligatorio de la red, no una opción aleatoria. Entonces, él dice que la C es la falsa, ya que pasar por Medellín es un requisito obligatorio de la red. Entonces, la C es la falsa y nosotros hemos visto que acá la C es la falsa porque pasar por Medellín, entonces viaja entre Pereira y Bogotá. Yo lo diría es que pasar por Medellín es una condición, no es una condición suficiente para establecer que viajas entre Pereira y Bogotá. No es una condición suficiente para saber que viajas de Pereira a Bogotá, porque pasar por Medellín implica que usted puede viajar de Cali a Bogotá, no que va de Pereira a Bogotá necesariamente. Es que puede ir de Cali a Bogotá o de Pereira a Bogotá, tiene dos opciones. Entonces, no es una condición suficiente. Entonces, vamos a poner acá que es que la razón, entonces, como para viajar de Pereira se pasa a Cali, luego de Cali a Medellín y luego a Medellín a Bogotá, eso demuestra que la opción C de la pregunta 3.4 es falsa, ya que pasar por Medellín no es una condición suficiente para concluir. Entonces, ya que, aunque le ponemos, ya que pasar por Medellín no es una condición suficiente para pasar por para saber si viajas, para saber si viajas de allá están diciendo que de Cali a Bogotá, de Cali a perdón, de Pereira a Bogotá, de Pereira a Bogotá. Entonces no es una condición suficiente para poder concluir eso. No es suficiente, necesita más información para no decir eso. Por ejemplo, que pasa por Medellín y que su origen no es Cali, por ejemplo. Entonces ahí sí ya decimos que si pasa por Medellín y su origen no es Cali, es porque viene de Pereira a Bogotá. Entonces ahora sí ya comprender, en este caso es una esencia de este problema, es comprender los conceptos de condición suficiente y condición necesaria. La condición suficiente es como el conjunto de condiciones mínimas para una consecuencia, para poder asegurar la ocurrencia de una consecuencia. Entonces así vamos a poner acá que por lo tanto vamos a definir, entonces vamos a definiciones de condición suficiente y condición necesaria. Entonces acá pues empezamos con condición suficiente, que es el conjunto de condiciones mínimas para asegurar la ocurrencia del efecto definido por la condición necesaria. Entonces, o lo podemos decir que es el conjunto de condiciones mínimas para asegurar la ocurrencia del consecuente. Y la otra es la condición necesaria, que es el efecto que obligatoriamente puedes deducir o concluir de la ocurrencia de la condición necesaria, de la ocurrencia
ocurrencia de la condición suficiente. Entonces, la condición necesaria es el efecto que obligatoriamente puede deducirse. Entonces, aquí la condición necesaria es el efecto que obligatoriamente puede deducirse o concluirse de la ocurrencia de la condición suficiente. Es lo que necesariamente va a pasar. Y para representar las rutas aéreas del enunciado utilizaremos el grafo dirigido. En este tipo de diagramas los nodos son las ciudades y las flechas las aristas. Entonces un grafo es un dibujo formado por nodos y flechas. Entonces el grafo es un gráfico formado por nodos y flechas. Y a las flechas las llamamos aristas. Y la estructura de las rutas, diccionario de adyacencia, basándose en la tabla, las conexiones son Medellín, conecta a Bogotá y Pereira. Medellín conecta con Bogotá y Pereira. Y Bogotá conecta con Medellín, y Cali conecta con Medellín, y Pereira conecta con Cali. La implementación con Matplotlib, entonces para ello aquí pues falta como guardarlo con plt.savefig para guardarlo, pero ponerle también que nos lo guarde en descargas. Aquí le ponemos la ruta a la carpeta de descargas y aquí le ponemos entonces la R, control V, y conectamos con un backslash para que nos guarde el grafo. Miren que aquí está el grafo en el que muestra que de Bogotá se puede ir a Medellín y de Medellín a Bogotá, que de Medellín no solo se puede ir de manera directa, a diferencia de Bogotá, se puede ir de manera directa solo a Pereira, de Pereira a Cali, y de Cali a Medellín, y de Medellín se puede ir a Bogotá. Entonces para ir de Medellín a Bogotá tiene que pasarse por Medellín, y para ir de Cali a Bogotá también tiene que pasarse por Medellín. Entonces, si pasas por Medellín, no necesariamente vienes de Cali a Bogotá, sino que puedes venir de Cali a Bogotá. Y el análisis del grafo para la solución es que al observar el grafo generado, la resolución de las preguntas se vuelve trivial. En la pregunta 3.3 es que el grafo resultante debe tener a Medellín como el nodo con más conexiones de salida. Él tiene 2, y a Bogotá y a Cali con solo una conexión de salida hacia Medellín. Y para ir a Pereira a Bogotá, el grafo muestra el único camino posible, que es Pereira, Cali, Medellín, Bogotá. Con todos los caminos desde Pereira hacia Bogotá deben pasar por Medellín. Como todos los caminos desde Pereira hacia Bogotá deben pasar por Medellín, cualquier afirmación que tenga que diga que se puede evitar a Medellín es falsa. Y porque también podemos hacer ese grafo con GraphViz. Y aquí, pues si se hace con GraphViz también podemos pedir que nos lo grafique. Entonces vamos a ponerle aquí también, yo creo que con PLT, porque lo hace como creo que con asocio con Matplotlib. Savefig, creo que sí. Vamos a ver si él lo hace. GraphViz lo hace asociado con Matplotlib. Aquí me faltó Savefig. Aquí le ponemos aceptamos lo de la sugerencia, y sí, entonces efectivamente es que GraphViz trabaja en asocio con Matplotlib, por eso podemos guardarla y ver que el grafo nos quede aquí en descargas, el grafo hecho con GraphViz, que está, entonces, aquí no nos, así, vamos a ver si el anterior. Ahora, el hecho con GraphViz no quedó visible. Corrámoslo a ver de nuevo, a ver si de pronto sí. Miremos a ver. No, definitivamente no. Con GraphViz de pronto es que no está asociado con. Entonces vamos a corregir este código para obtener el gráfico en archivo PNG. Entonces, corrígeme el siguiente código para poder
poder obtener el gráfico en la carpeta de descargas. Entonces, para poder hacerlo ahí, ya le damos el código y ver a ver si es que GraphViz imprime de otra manera. Entonces aquí nos dice que el problema principal es que el código que estás intentando usar es plt.savefig de la librería Matplotlib para guardar un objeto que pertenece a GraphViz. Son librerías distintas y no se comunican de esa forma. Para guardar el gráfico en tu carpeta de descargas usando GraphViz debes usar el método .render o .forma. Y aquí ya nos da el código para corregirlo. Entonces aquí ya vimos de que es que GraphViz no utiliza Matplotlib. Yo pensaba que sí y no. Entonces aquí utilizamos es .render. Vamos a ver aquí y vamos a ver si nos lo guardó aquí. Entonces este es el viejo y el nuevo con GraphViz, veanlo aquí, que de Medellín se puede ir directo a Bogotá y a Pereira, que de Cali y de Pereira se puede ir se tiene que pasar, de Pereira a Bogotá tienes que pasar por Cali, luego Medellín y luego Bogotá, para ir de Pereira a Bogotá, y también para ir de Cali a Bogotá tienes que pasar también por Medellín. Y así ya tenemos el gráfico y aprender de que el método para graficar en GraphViz, la librería para grafos y mapas conceptuales asociada a Python, pues el método para graficarlo es render, le das la ruta de descarga y los parámetros view en false y cleanup en true. Y la estrategia de resolución de menos de 2 minutos para este problema es que para el 3x3 es identificar el gráfico correcto. Esa es la estrategia, aprender a identificar el gráfico correcto, verificar el origen desde Medellín, debe tener flechas saliendo hacia Bogotá y Pereira, verificar el origen de Pereira, solo debe tener una flecha hacia Cali, verificar el origen con Cali, solo debe tener una flecha hacia Medellín, y verificar el origen a Bogotá, solo debe tener una flecha hacia Medellín. Y el análisis, al observar las opciones, el gráfico A muestra exactamente esas conexiones, Medellín a Bogotá, Medellín Pereira y Pereira Cali y Cali a Medellín y Bogotá a Medellín. Entonces, la respuesta correcta era como lo habíamos visto, y que el 3.4 nos dice que analizamos la conexión entre Pereira y Bogotá, la ruta posible es Pereira, Cali, Medellín, Bogotá. La evaluación, si viaja de Pereira a Bogotá, pasa por Medellín, eso es verdadero, Medellín es el único que conecta con Bogotá, y si no pasa por Medellín, no puede viajar de Pereira a Bogotá, eso es verdadero, es el contrarrecíproco del anterior. Así, vamos a también verlo para enseñarles el contrarrecíproco, es si no pasa por Medellín, entonces no puede viajar a Pereira a Bogotá, entonces no puede viajar el contrarrecíproco. El contrarrecíproco tiene un nuevo valor de verdad de la implicación asociada. Y si pasas a Medellín, entonces viajas entre Pereira y Bogotá. Eso es falso porque pasar por Medellín no garantiza que el origen sea Pereira o el destino sea Bogotá, porque podría ir de Cali a Bogotá, como habíamos visto. Me parece muy buena esta justificación. Eso no garantiza. Entonces, cuando una condición no es suficiente, queremos decir es que ese conjunto de condiciones no garantiza el consecuente. Entonces aquí vamos a poner las dos cositas nuevas que hay que agregar, conceptuales, y es que cuando una condición no garantiza, que vamos a ponerlo definiciones, y es la otra es la definición de contrarrecíproco de una implicación dada, y la otra es una condición, cuando la definición como de condición suficiente que no garantiza, una condición suficiente incorrecta, una condición suficiente incorrecta, condición suficiente insuficiente, bueno, suficiente o incorrecta, incorrecta o incompleta, o incompleta. Entonces, ¿qué va a ser? Completa es
una condición que no garantiza la ocurrencia o ocurrencia del consecuente. Eso es lo que queremos decir en una implicación consecuente. Y que en una implicación tenemos que tener en cuenta que sus partes son la implicación es un conector que es un conector lógico que une dos proposiciones donde a la primera la llamamos antecedente o condición suficiente y a la segunda la llamamos condición necesaria. Entonces así ya tenemos este problema ya totalmente mucho mejor preparado para mis estudiantes y así poder pasar a la universidad de una forma muy bien preparada. Creo que ya con eso, ya aquí dice el análisis lógico y podemos definir la conectividad como una relación R y la opción C del problema 4 comete la falacia de afirmación del consecuente. Afirmación del consecuente, la falacia de afirmación del consecuente la llaman así. Y si definimos P, viajar de Pereira a Bogotá, y Q, pasar por Medellín, entonces la regla válida es que P implica Q, es decir, la opción C pertenece a Q implica P. Está hablando de que Q implica P sea cierto, lo cual es lógicamente inválido, es decir, que pasar por Medellín no implica viajar de Pereira a Bogotá. Entonces está hablando, eso es lo que llaman ellos que falacia de la afirmación del consecuente, porque afirmó un consecuente de una implicación que no es condición necesaria, no es condición suficiente de la condición suficiente de la implicación asociada. Entonces a eso lo llaman falacia de la afirmación del consecuente. Y la estrategia maestra para grafos verifica siempre el grafo de salida, cuántas flechas salen de cada nodo, y en lógica recuerda que A implica B no significa que B implica A, es decir que si tienes una implicación lógica no necesariamente el recíproco es verdadero. Ese también lo llamamos, la otra la llamamos recíproco. Entonces aquí también vamos a poner entre esos conceptos asociados a este ejercicio el concepto de recíproco. Entonces así ya para esta clase debemos dar los elementos de lógica centrados en la implicación lógica. Entonces aquí voy a definir también la otra parte de implicación y recíproco de la implicación. Entonces aquí vamos a hablar de recíproco de una implicación. Entonces este es un muy buen tema, una muy buena pregunta para asociar todos estos conceptos de la lógica proposicional. Muchas gracias.